Vamos a hablar un poco de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Él nació en una familia rica de Buenos Aires y por eso pudo estudiar en Salamanca. Estudió Derecho, estudió Economía, estudió Filosofía y se graduó con medalla de oro, lo cual hizo que el Papa le otorgara el permiso para leer los libros prohibidos. Los libros prohibidos en ese momento eran los libros de los grandes pensadores que hicieron posible la Revolución Francesa, Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Él le escribe a su madre y le dice que está muy contento porque está leyendo a Montesquieu. Y es raro, en una época en donde las mujeres realmente no accedían a ningún tipo de educación, solo a bordar o a coser o a leer, a lo sumo, se ve que la mamá por lo menos conocía Montesquieu, ¿no? En 1794 viene a Buenos Aires y lo nombran en el consulado. Él está feliz y viene con muchísima creatividad, pero pronto sufre una gran decepción cuando ve a sus compañeros del consulado, entre los que están Martínez de Hoz, ¿me suena? Álzaga, y otros. Pero no obstante eso, empieza a desarrollar ya una obra importante en el consulado. En 1806 y 1807 se producen las invasiones inglesas y él se anota en las milicias. Y cuando más adelante Fernando VII es tomado prisionero, se produce la primera junta de gobierno, él interviene y lo mandan a una expedición militar, un militar improvisado, ¿no? Era doctor Belgrano, y lo mandan al Paraguay. Y en todos los libros figura que esa expedición fracasó. Sí, fracasó militarmente, pero no él, por ejemplo, en las misiones, cuando vio la situación en que estaban los indígenas, él redactó un reglamento laboral para los indígenas, sembró las ideas de la independencia. Paraguay no obedecía tampoco a Buenos Aires. Fíjense si no es poco lo que logró, que Paraguay al año siguiente se independizó. Se independizó mucho antes que nosotros, ¿no? Después él en el consulado ya pensaba en plasmar sus ideas de educación, por ejemplo. Él pensaba en la educación, pensaba en la salud y pensaba en las cuestiones de género, porque ya allí él tenía en su cabeza que tendría que existir escuelas para mujeres, pero en los 3 niveles. Esto era adelantadísimo. Pensemos que las mujeres no accedían a ningún tipo de educación. Habla de la importancia de la industria en un país agrario como el nuestro, porque él decía, si no le ponemos valor agregado, no pueden entrar divisas. ¿Qué mejor que en lugar de vender cuero, vendamos zapatos? En lugar de vender la lana, vendamos el poncho. Y si no, teníamos que ver a nuestros gauchos con los ponchos hechos en Inglaterra, ¿no? Como él era fisiócrata, hablaba también, fíjense ustedes, en esa época él hablaba ya de la rotación, la importancia de la rotación de la tierra para que no se agotara con los cultivos. De alguna manera
defendía ya también la ecología. Había leído a Adam Smith en La riqueza de las naciones y entonces él sabía la importancia que tenía el trabajo. Los liberales de entonces no son como los liberales de ahora, y el liberalismo después en nuestro país devino en un conservadurismo muy grande. Bueno, él después de todas estas obras que empieza y todas sus ideas y su creatividad, lo mandan en una expedición al norte. Nosotros teníamos un gran filtro en el Alto Perú, porque el Alto Perú estaba lleno de realistas que se metían. Y entonces, cuando está en Rosario, y en Rosario también teníamos el grave problema de los realistas que pasaban de la banda oriental, él crea 2 baterías militares que les pone el nombre de Independencia y Libertad, nada menos, y crea una escarapela. Esto provoca la furia de Rivadavia, que tenía muy buenas relaciones con Inglaterra, y a ver qué le pasaba a este tipo que le agarró un ataque de independentismo. Y además creó la bandera. Inmediatamente en Buenos Aires le dan la orden que la bandera no la podía usar, pero él desobedece y sigue hacia el norte. En el norte tiene 2 grandes triunfos, la batalla de Tucumán y la batalla de Salta. Y pensemos ahí en el medio, justamente en épocas de quédate en casa, en el éxodo jujeño, donde hace una táctica militar de tierra arrasada, digamos, porque obliga a todos los pobladores a abandonar sus casas, a quemar todo para que el enemigo no encuentre nada cuando venga. Bueno, esto lo puede hacer un tipo muy, muy inteligente, como era él. Después tuvo otras grandes derrotas, que son las de Vilcapugio y de Ayohuma, que más se deben a las malas decisiones de Buenos Aires. No lo ayudaban para nada. Bueno, lo mandan a San Martín para que se haga cargo del ejército y también para detenerlo. Pero San Martín no va a cumplir órdenes, él dijo que nunca cumpliría órdenes para ir en contra de sus hermanos, y por el contrario, están en Yatasto y hacen una academia militar para formar grandes cuadros, lo que hace que San Martín diga, él es el mejor de todos nosotros. Luego regresa a Buenos Aires, donde le dan 2 opciones: o va preso o lo acompaña a Rivadavia a una misión a Inglaterra. Ahí Belgrano se da cuenta de los negociados en los que estaba Rivadavia con los ingleses. No es que no lo sabía, sino que lo constata aún más. La situación ya en Europa había cambiado, estaba a punto de caer Napoleón, las monarquías volvían a hacerse cargo, y acá se estaba formando el Congreso de Tucumán, porque ya no podíamos, un congreso para hacer declarar la independencia, ya no podíamos dilatar más. Y bueno, y se plantea como discusión qué forma de gobierno queríamos. Y la forma que estaba de moda era la monarquía, y pensaban a ver qué descendiente Borbón iba a venir, y Belgrano propone, bueno, ¿queremos monarquía? Entonces que sea monarca un descendiente del Inca, y lo propone a Juan Bautista Tupac Amaru, el hermano del otro que ustedes ya saben cómo terminó, que estaba prisionero en España. ¿Se imaginan el horror?
en nuestras clases, ¿no? Dominantes. Por supuesto, esa idea no fue aceptada, fue rechazado. Belgrano siempre fue pobre, porque a él le adeudaban todos los sueldos de las campañas, y cuando se lo pagaron donó todo para hacer escuelas en el norte. Pensemos también que su salud estaba muy quebrantada. Él toda su vida tuvo sífilis y con todo lo que eso le traía aparejado. La sífilis era una enfermedad muy común en esa época. Él murió en Buenos Aires a los 50 años, muy pobre y en un día aciago para la historia argentina, porque la anarquía reinaba. Es el día que se conoce como el Día de los Tres Gobernadores. Hubo 3 gobernadores en un solo día. Bueno, bastante olvidado. Se hace el mausoleo donde descansan sus restos enfrente de la casa donde él vivía. Pero ni muerto lo dejaron en paz, porque cuando trasladaron sus restos, Joaquín B. González y Richeri mandan robar 2 muelas de oro de Belgrano, ¿no? Bueno, después se la tuvieron que restituir. Recién en la década del 60, 1860, es rescatado en los libros de historia con la historia de Mitre, pero siempre como un general que creó la bandera. Pero nosotros preferimos recordarlo como el gran idealista que fue, por su defensa a la educación, por la defensa a los docentes, por la igualdad de género, porque también hizo una especie de reforma agraria donde se cobraba por los terrenos que estaban improductivos. Queremos recordarlo por su gran fisiócrata que fue, por la defensa de la ecología, del medio ambiente, por sus ideas de independencia, de libertad, de soberanía, y porque, aunque sea una ucronía lo que voy a decir, yo pienso que si viviera estaría de nuestro bando, porque para él, para el compañero Manuel Belgrano, siempre la patria fue el otro.